Salmo capítulo 92. Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. El título del sermón en esta noche es Alabanzas por la prosperidad final de los justos. Alabanzas por la prosperidad final de los justos. Y lo que me llevó a titular el salmo de esta manera es porque este es uno de los salmos de florecimiento. Es uno de los salmos de florecimiento. ¿Y qué quiero decir con que es uno de los salmos de florecimiento? El salmista en más de una ocasión utiliza el símil del árbol que es sembrado y que tiene un tiempo en el cual crece y da fruto. Y ese es un principio de florecimiento que el salmista quiere comunicarle a su audiencia original. Jesucristo utilizó los salmos de florecimiento humano para comunicar su mensaje. ¿Recuerdan el sermón del monte en Mateo capítulo 5? Cuando él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, esa bienaventuranza es una bienaventuranza ligada a la literatura sapiencial, la cual describe a un hombre que es bendito, pero es bendito porque ha sido plantado, porque crece y porque da fruto. Y si ustedes recuerdan el Salmo capítulo 1, el símil del salmista en el versículo 13 es, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El símil del florecimiento en el Salmo capítulo 1 es tomado por Jesús en el Sermón del Monte. Y lo que él le dice a sus discípulos es, el principio del florecimiento humano está en mi reino. Es en mi reino donde ustedes verdaderamente florecerán delante de Dios. Se sigue el símil de la semillita que es plantada, que tiene un tiempo para crecer y luego da fruto. Este es un salmo de florecimiento que comunica la idea de prosperidad. Todo lo que hacen prospera, dice el Salmo capítulo 1, en ese símil de florecimiento humano. Bueno, en el Salmo capítulo 92 vemos lo mismo. El símil del florecimiento humano comunica la idea de prosperidad. Ahora, lo interesante en el Salmo es que los justos no son los únicos que prosperan. Aparentemente, los malvados también prosperan. Pero el final de ambos es diferente. Uno es el final para los justos y el otro es el final para los malvados. De ahí mi título, alabanzas por la prosperidad
final de los justos. Porque es hacia el final en el que el justo verdaderamente se dará cuenta que el Señor ha sido fiel y misericordioso y ha vindicado su justicia. Porque todo lo que nos permitió vivir, aunque pareciera muy duro, muy complejo en nuestras vidas, finalmente florecimos, prosperamos. ¿Qué mayor prosperidad que lo que nos espera? O sea que esta prosperidad requiere una aceptación a través de la fe en el presente, pero al mismo tiempo esa fe me permite vivir en mi presente a la luz del futuro, al saber que un día estaremos con aquel que nos ha plantado. Y eso es lo que el Salmo nos va a venir a hablar, la razón por la cual damos fruto, creceremos y tendremos un buen final, es porque empezamos bien, es porque aquel que nos plantó es el mismo que nos nutre para que nosotros podamos florecer finalmente. Alabanzas por la prosperidad final de los justos. El Salmo lo he dividido en 3 partes, se puede dividir en más partes, por ahí en 5, pero pues por cuestiones de tiempo y tratar de simplificar la idea principal, yo creo que en 3 partes pues es recomendable exponerlo. La primera parte, versículos 1 al 5, trata del gozo del justo, el gozo del justo en las obras de Dios. Y vemos cómo el salmista se goza por lo que Dios ha hecho. No hay nada que llene más de gozo al salmista que es ver, ser testigo de lo que Dios ha hecho. En segundo lugar, versículos 6 al 9, vemos la prosperidad efímera del injusto. La prosperidad pasajera, superflua, temporal del injusto. Y en último lugar, versículo 10 al 15, veremos la prosperidad eterna del justo. Y ahí se establece el contraste entre la prosperidad del uno y la prosperidad de los otros. Veamos en primer lugar el gozo del justo en las obras de Dios. Mire cómo inicia el Salmo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Realmente el salmista está lleno de palabras de alabanza, y esa expresión bueno es alabarte también la podemos entender de esta manera: me siento muy bendecido cuando te alabo. Me bendice alabarte. No está comunicando simplemente la idea de que es bueno alabar a Dios. Es más que eso, es entender de que yo soy bendecido cuando alabo a Dios. O sea, yo mismo soy bendecido en el ejercicio de alabarlo. De ahí que algunos dicen que esa expresión bueno se acerca a una bienaventuranza. Es como si el salmista estuviese diciendo: bienaventurado yo, porque te alabo, Señor. O sea, me siento muy bendecido porque puedo llenar mi corazón de palabras de alabanza y expresarlas con gratitud. Eso me bendice a mí. Te alabo a ti, pero me bendice a mí. Por eso te canto salmos y los canto a tu nombre, oh Altísimo, la expresión típica en aquellos tiempos. Si se decía que el Señor o Baal era el Dios más alto, pues aquí el salmista está diciendo: no, al Dios al cual yo alabo no es alto, es altísimo. Sobrepasa cualquier deidad, cualquier idea que los hombres tengan de sus dioses. No, mi Dios es mucho más alto. Mi Dios es altísimo, y a ese Dios es que yo estoy alabando. Y anuncia por la mañana, atributo número 1, su misericordia, y por la noche su fidelidad. Lo que llena de alabanza al salmista es que el Señor ha sido fiel y misericordioso. Fiel y misericordioso son 2 atributos comunicables de Dios. Así que, hermanos, el salmista conoce al Señor, y nos vamos a dar cuenta que él conoce al Señor por la manera como va a terminar el Salmo 92, pero para allá vamos. Él conoce al Señor, él ha sido testigo de la misericordia y ha sido testigo de la fidelidad, y por eso le canta. Me bendice cantarte, porque tú me has bendecido con tu fidelidad y tu misericordia.
Y lo acompaña con instrumentos de cuerda, un decacordio que podía tener 10 cuerdas, un salterio que puede ser una cítara, el arpa. Todos estos instrumentos podían tener 10, 15, 18 cuerdas. Todos ellos son instrumentos de cuerda que lo que hacen es acompañar el cántico del salmista. ¿Y por qué? Porque me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Escuche esto: en las obras de tus manos me gozo. El gozo del justo está en las obras del Señor, no en sus propias obras. ¿Por qué el hombre no se siente satisfecho? Porque su satisfacción depende de lo que él hace. Pero cuando nos sentimos satisfechos o nos sentimos llenos de gozo, cuando consideramos no lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace. De ahí que la satisfacción del salmista, su gozo, no está en sus obras, sino en las obras de Dios. Puedo pensar que la comunidad judía que recibía el Salmo 92 interpretaba esta expresión, tus obras, por los 6 días de creación. Es como si ellos estuviesen pensando en los 6 días de Génesis capítulo 1 y recordar cómo Dios fue creando todas las cosas de manera perfecta. Y ahora en el día de reposo ellos están utilizando ese recordatorio, ese memorial para adorar, gozarse y alabar al Señor por lo que ha hecho. Por eso el título del Salmo, Cántico para el día de reposo. O sea, muy seguramente la comunidad judía lo cantaba en el día de reposo. Y esas obras es recordar lo que el Señor hizo en su gran amor y misericordia. Y ahora en el día de reposo recordamos el obrar fiel del Señor y lo alabamos por sus obras. Pero también entiendo a la luz del versículo 5 que esas obras, aunque describen el plan creador del Señor, también están relacionadas con los designios divinos o las decisiones soberanas de Dios. Miren el verso 5: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Pero la línea que sigue es clave: muy profundos son tus pensamientos. Así que es posible que el salmista esté hablando aquí también de los designios divinos, del plan del Señor, que se puede conocer, pero no se puede comprender a profundidad. Y él está reconociendo lo incomprensible de los designios de Dios. Y esa expresión ahí es como si el salmista estuviese tratando de sacar a la superficie los designios divinos, como tratar de darlos a conocer desde las profundidades. Pero ¿cómo reacciona el salmista ante lo incomprensible? Con alabanza. Él reacciona ante lo incomprensible con alabanza, con gozo, porque lo incomprensible de Dios enriquece su conocimiento de Dios. No lo frustra, enriquece su conocimiento de Dios. Ante lo incomprensible, entonces el salmista alaba a Dios, le canta a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Repito, la satisfacción del justo no está en sus propias obras, sino en las obras de Dios, aunque no las comprenda a profundidad. Y ese principio de incomprensibilidad es clave, porque enriquece el corazón del salmista con una doxología. De ahí la frase: ante lo incomprensible, doxología, adoración. Pero ¿cómo reaccionan los injustos? ¿Cómo reaccionan los injustos? Ese es el segundo encabezado: la prosperidad efímera del injusto. Mire cómo reacciona el injusto. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El hombre necio no comprende las obras del Señor, no entiende lo que el Señor hace, no comprende los planes del Señor, y la reacción que eso tiene en la vida del injusto es que reprocha, se queja, acusa al Señor de maldad. Pero si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué sufren tantos niños? E inmediatamente viene una acusación contra Dios. Hay un reproche, hay un cuestionar la voluntad soberana de Dios. Esa es la reacción del injusto. Mientras que el justo alaba, canta,
adora, se satisface en los planes de Dios. Por otro lado, el injusto no entiende esto. Él no lo entiende. Y aquí viene el símil del florecimiento. Mírenlo aquí. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Aquí está el enigma. El salmista está diciendo que el injusto que cuestiona al Señor también florece. ¿Cómo es posible esto? O sea, le va bien. Le va bien. El injusto que se queja y reprocha la voluntad del Señor, pues también es prosperado. Ven el principio de florecimiento y florecen todos los que hacen iniquidad. Pero ¿dónde se resuelve el enigma? Miren la última línea del versículo 7. ¿Qué dice? Es para ser destruidos eternamente. La prosperidad del injusto es temporal. Esa última expresión es profunda. Por lo que está diciendo el salmista es lo siguiente: la prosperidad del injusto es un instrumento de condenación para el injusto. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús a los fariseos? Quieren mostrar su piedad a los hombres. He aquí, ya tienen su recompensa. ¿Sabe lo que significa? Es muy parecido a esta última línea. Lo que Jesús le está diciendo al fariseo es: ¿quieres ser famoso? Yo te hago famoso. He ahí tienes tu recompensa. Yo te hago famoso. Pero ¿sabes qué viene detrás de tu fama? Ira, castigo y condenación. ¿Quieres ser famoso? Yo te hago famoso, pero tras tu fama vendrá tu castigo. He aquí, ya tienen su recompensa. Esta prosperidad del injusto llena la copa de la ira de Dios. Cuanto más prosperado sea el injusto, más llena la copa de la ira de Dios. Y la sabiduría de Dios es tan profunda que aún Dios utiliza la prosperidad del injusto para bendecir al justo, aunque castigue al injusto por prosperar. Eso es sabiduría de Dios. Mas tú, Jehová, dice el salmista, para siempre eres altísimo. Ese es el corazón del Salmo capítulo 92. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, he aquí perecerán. Sí, ellos pueden prosperar un tiempo. Ellos pueden florecer un tiempo. Pero hay un dato aquí. Florecen, pero no como la palmera. No. Florecen, pero no como el cedro del Líbano, sino como la hierba. Como la hierba. Y el símil de la hierba es que simplemente se arranca y el viento se la lleva. Si comprendemos esa comparación, el símil es importante. Tarde que temprano el Señor castigará al injusto, por muy próspero que el injusto sea. Y su prosperidad lo llevará al día del juicio final. Y el Señor, basado en la responsabilidad del injusto, lo juzgará, y su prosperidad será instrumento de castigo ese día. Hubiese sido mejor no haber prosperado. Hubiese sido mejor no haber prosperado. Serán esparcidos, el símil de la hierba, como se esparce la hierba, todos los que hacen maldad. Aquí está la justicia retributiva de Dios. La prosperidad efímera, superflua, temporal del injusto. Ahora, lo que va a hacer el salmista es: estos no entienden los designios del Señor y no reaccionan de manera humilde ante el plan de Dios. Son orgullosos, prosperan, sí, pero el Señor los castigará. Por otro lado, viene la comparación, y ese es el tercer encabezado del sermón: la prosperidad eterna del justo, versículo 10 al 15. Por otro lado, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe lo que ocurre en el versículo 9
¿Sabe lo que ocurre? Es como si el Señor hubiese peleado contra el injusto y el Señor lo hubiese derrotado, porque mire que el injusto se describe aquí como enemigo y el verbo es perecer. El Señor ha vencido sobre los injustos en el versículo 9 y me ha dado la victoria, versículo 10 y versículo 11, a mí. La victoria del justo no es propia. No es propia. La victoria del justo es la victoria del Señor. No es una victoria propia. Él aumenta mis fuerzas como la del búfalo. Imagínense, en este gran animal. Seré ungido con aceite fresco, o sea, lo mejor. El Señor me bendecirá. Los justos también prosperan. Bueno, los justos también prosperan. Los justos también prosperan. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. El Señor vindicará su justicia y me vindicará a mí. ¿Cuántos cristianos no murieron martirizados en la historia de la iglesia? ¿Cuántos cristianos no murieron apedreados? ¿De cuántos cristianos no se derramó sangre? Y en este mundo perdieron la batalla. Perdieron la batalla. Madres, hijos, jóvenes, murieron por el nombre de Cristo, pero para este mundo perdieron la batalla. Pero lo que el mundo no sabe es que definitivamente lo ganaron todo. Lo ganaron todo. El Señor vindicará al justo, así como Él mismo vindicará su propia justicia. Ahora, principio de florecimiento, nuevamente, versículo 12, ahí está. El justo florecerá como la hierba. No. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Árboles supremamente grandes y altos. ¿Entienden la comparación? El injusto sí prospera, pero como la hierba. El justo prospera, pero como la palmera y como el cedro en el Líbano. Y ahora aquí viene algo tremendamente bello. Miren el versículo 13, esto es hermoso. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. A ver, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el río que nutre la raíz de este árbol? ¿Qué esperaríamos en el versículo 13? Que se nos hable de que este árbol ha sido plantado junto a aguas que corren, ¿verdad? Lo cual lo van a regar, lo van a nutrir. No. Ellos son plantados, es en la casa de Jehová. Ellos son plantados, es en los atrios de Dios. ¿Quién es el río? ¿Quién los nutre? ¿Quién los riega? ¿Quién? Dios mismo. O sea, es asombroso como lo hace el salmista. No necesitan de río. No necesitan de un río que los riegue. El mismo Dios los ha sembrado en sus propios atrios y el mismo Dios los ha plantado. Es el mismo Dios el que los cuida, es el mismo Dios el que los nutre. Son el jardín de Dios. Y la buena noticia es que el jardín de Dios no perece, es eterno. ¿Y saben por qué no se marchita el árbol del jardín de Dios? Porque el Señor no se cansa de regar su jardín. Él no se cansa de nutrir sus árboles. Él no se cansa de alimentarlos. Él no se cansa, eternamente riega sus árboles. Y la garantía de que estos árboles florecerán y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, la garantía de eso no es el árbol, sino aquel que lo sembró, aquel que lo riega, aquel que lo nutre, aquel que lo cuida todos los días. Y ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ahora mire qué tremendo cómo cierra el salmista. Para anunciar, después de todo el florecimiento, la prosperidad de los justos, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, en otras palabras, mi roca, y que en él no hay injusticia. ¿Qué está ocurriendo en el versículo 15?
Lo que está ocurriendo es que los injustos que no comprenden los designios de Dios acusan a Dios de injusticia. Para ellos Dios es injusto. Por todo lo que ven en el mundo, concluyen, Dios es injusto. Y el salmista está diciendo algo: no comprendo el designio de mi Dios, pero no soy capaz de ofenderlo. No soy capaz de acusar a mi Dios de maldad. No soy capaz de ofender a mi Dios. No lo comprendo a profundidad, pero no soy capaz de atacar a mi Dios. Es la expresión del salmista al final. No hay injusticia en él. No comprendo el designio, pero conozco a mi Dios. Y mi Dios no hace tal cosa. En él no hay maldad. Y esto es muy interesante, porque nosotros, los creyentes, a la luz del Salmo 92, debemos lidiar con dos cosas: la comprensión y el conocimiento. Dios verdaderamente es incomprensible, pero conocible. Y el conocerle me permite adorarlo, alabarlo y no ofenderlo, aunque no comprenda sus designios a profundidad. Pero como el injusto no lo conoce, entonces cuando no lo comprende, lo ofende, lo insulta, lo ataca y lo cuestiona. Queridos hermanos, el florecimiento humano se encuentra en el Señor. El verdadero florecimiento humano. Cualquier persona en el mundo tendrá muchos sueños, tendrá muchos planes, muchas metas que alcanzar, pero la mala noticia para esa persona es que ese florecimiento sin el Señor se convertirá en un instrumento de castigo en el día del juicio. Pero aunque a veces los justos parecieran que no prosperaran lo suficiente, que se confunde entre pruebas y aflicciones, la buena noticia para el justo es que él florecerá como la palmera y que en el día del juicio final su prosperidad será vindicada delante de los hombres para siempre. Y por eso en el presente el justo le alaba al Señor. Hermanos, los injustos no entendieron el designio de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Crucificaron al Señor. No entendieron el designio y por eso crucificaron a Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escuche esto: para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ellos no comprendieron el designio. Como no lo comprendieron, necios son, lo crucificaron. Lo crucificaron. Mire lo que dice el mismo 1 Corintios capítulo 2 versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Efectivamente, la verdadera prosperidad en el Salmo 92 es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que verdaderamente se convierte en un ejemplo de florecimiento, es Cristo. Su semilla fue plantada, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Su semilla fue plantada, pero el árbol creció y dio tanto fruto que se convierte en las primicias, según 1 Corintios capítulo 15, de todos nosotros que por la fe resucitaremos juntamente con Él. Nuestra resurrección corporal es el gran fruto de este florecimiento humano.
Querido amigo, tu gozo, tu confianza, tu alegría en la prosperidad que tienes, quizá mucha, poca, te va a jugar en contra, te va a jugar en contra. ¿De qué te sirve alegrarte y gozarte por todo lo que tienes si no tienes lo más preciado para el hombre, que es Cristo? Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Para que te goces con nosotros, para que te goces y alabes al Señor con esta iglesia, querido amigo, tienes que venir a Cristo, tienes que confesar tus pecados y tienes que reconocer tu pobreza y rogarle al Señor: oh Señor, plántame en tus atrios, plántame en tu casa, para nunca jamás ser arrancado de ella. Que el Señor nos bendiga. Amén. Padre nuestro, te doy gracias por esta enseñanza y gracias por enseñarnos a través del florecimiento del Salmo 92 cómo como iglesia alabamos tu nombre por la prosperidad final. Quizá para el mundo hoy perdamos, pero al final de los tiempos ganaremos. Tú nos darás un buen final, Señor. Ten misericordia de aquellas semillas que fueron plantadas en otra tierra. Plántalas, Señor, en tus atrios, para que puedan crecer como la palmera y como el cedro del Líbano y puedan experimentar estas preciosas bendiciones que nos da el florecimiento de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.